Tratado del bien y del mal. La ética como filosofía primera. Del bien y el mal en Platón y los antiguos. Debemos buscar para nuestros males otra causa que no sea Dios. Platón, 427-347 antes de Cristo. El mal supone, desde todo punto de vista y desde sus mismísimos inicios, que se pierden en la noche de los tiempos una insidiosa amenaza, un profundo enigma y un indudable desafío intelectual y volitivo para la vida humana. Mente y voluntad se ven impelidas directamente ante la palmaria evidencia de su impacto continuo en el transcurrir del mundo y la vida de los individuos y comunidades de toda clase y condición a lo largo de la historia conocida, a tratar de buscar una respuesta legítima tanto al origen como a la solución o posible insolubilidad del mal, ya sea en el plano natural, moral o metafísico de las cosas. Pero, ¿qué es el mal y su antítesis, el bien? ¿O será al revés? ¿De dónde procede el mal? ¿Cuándo se originó? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento aparentemente inútiles? ¿Es que carece de límites espaciales y temporales el mal? ¿Por qué parece en ocasiones cebarse con los más justos y los inocentes? Véase, si no, el caso paradigmático de Job. ¿Qué implicaciones o consecuencias se derivan del mal? ¿Cómo erradicarlo de una vez por todas de la vida humana? ¿Es acaso esto último posible? Estas y otras y muchas cuestiones de gran calado contenidas en el problema han agitado por centurias las mentes y vidas de los insignes filósofos y, por qué no decirlo, de todo homo viator que ha transitado alguna vez por la faz de la tierra, que han intentado encontrar respuestas en ocasiones de lo más variopintas. Todo sea dicho a las causas y consecuencias posibles planteadas por la diatriba de la presencia del mal en la naturaleza y en el núcleo de la vida misma. En mayor o menor medida nadie escapa al mal, sea este del tipo que fuere, breves o duraderos, leves, moderados y gravísimos. Males parecen acechar de continuo al hombre entre chinescas sombras, aguardando el momento oportuno para abalanzarse sobre su desprevenida presa y sacarle, cuanto menos, del aparente estado de ataraxia o de ilusoria felicidad en el que se encontraba, tal vez un solo instante antes. Dolor, sufrimientos más sutiles o intensos, enfermedad, crimen, guerra, terremotos, maremotos, plagas, pestilencia, tortura, muerte, finalmente, nada vivo o aún inanimado parece poder huir de las afiladas garras del mal o de la destrucción si la entendemos como tal. Es por tanto común, si bien en distinto grado, la experiencia del mal en la vida del hombre, lo que a la par
pone en cuestión la posibilidad de una vida buena que merezca la pena ser vivida y exige redoblar los esfuerzos intelectuales para replantear, sea desde la razón o desde la fe o desde cualquiera de las posibilidades, mixturas intermedias, los caracteres que deberían atesorar esta buena vida para intentar salir así de manera al menos un poco digna de semejante atolladero. Por tanto, constituye el mal y el bien un asunto de plena vigencia, tanto ahora en la era contemporánea como en la antigüedad, en el medioevo como en la era moderna, épocas en las que centraremos nuestro estudio filosófico al objeto de intentar encontrar las respuestas que fueron dadas al respecto de este aspecto capital y radical de la existencia humana a lo largo y ancho de los tiempos por las mentes más ilustradas. En todo caso, es el problema del mal ardua cuestión que requiere de revisión constante a lo largo de la historia, al igual que muchos otros temas que atañen a la filosofía, dada su obstinada continuidad y su insana afección a acompañar lúgubremente el tránsito vital de todo bicho viviente. Cabe anticipar así un a priori su prolongación futura en el tiempo, perpetuando su eterno ritornello, si es que realmente no está al alcance de lo humano u otras posibles inteligencias de grado superior a la del Homo sapiens, erradicarlo definitivamente de su trayectoria vital. Así pues, parece quedar justificado el apremio en la búsqueda de la elucidación y posible solución del mal, a la vista del acontecer humano del que se tiene noticia. En una primera aproximación, no obstante, cabe señalar que los distintos filósofos que se han ocupado a lo largo de la historia de esta cuestión han señalado varios tipos de males principales que han clasificado fundamentalmente en males naturales, catástrofes como terremotos, sequías, inundaciones, etc., físicos, dolor, sufrimiento, hambruna, enfermedad, muerte. Si bien estos dos tipos anteriores podrían considerarse conjuntamente como males materiales y mal ético o moral, el pecado, daño que se inflige de manera consciente o aún inconsciente, según algunas interpretaciones, a otro ser vivo. Posteriormente se añadirá un elemento más a esta tipología, el mal metafísico, que para algunos filósofos, por ejemplo Leibniz, constituirá el origen mismo del mal moral, constituyente del que más se ha ocupado tradicionalmente la filosofía. Si bien las respuestas que se han intentado dar a este problema han sido notablemente divergentes y hasta la propia cantidad de pensadores que han tratado esta peliaguda materia, la disimilitud en las supuestas soluciones presentadas y el hecho de que el propio mal siga campeando por sus respetos en este mismo momento, y si cabe aún más
intensificado. Quizás por su magnitud cuantitativa parecerían dar cuentas de una proverbial insolubilidad intrínseca del tema que nos ocupa, al menos en lo concerniente a un punto de vista exclusivamente racional, lo que sin duda contribuirá a explicar la continuada perplejidad del hombre ante el espectáculo infausto y grotesco del mal, quien, a pesar de lo que sigue intentando formular una respuesta válida y perdurable al misterio de la iniquidad, anomía. En suma, está el mal que se padece y el mal que se hace o se provoca. Y en todo caso, no parece tampoco factible ni recomendable desistir negligentemente de la ingente empresa de tratar tete a tete con el mismo mal, ya que, aunque el hombre deseare íntima y vehementemente aniquilarlo de manera fulminante, el mal probablemente no abandonaría al hombre y más pareciera en ocasiones su mismísima negra y pegajosa sombra que lo acompaña hipertérrita y desafiante de la cuna a la tumba. El bien y el mal, por lo demás, se muestran intrínsecamente unidos a aspectos fundamentales como la libertad humana, el sentido de la vida y hasta la propia existencia de Dios. Especialmente se suele tender, tanto filosófica como teológicamente, a circunscribir el tema del mal en el marco de la dimensión de la libertad humana y angélica, seráfica, etc., que parece condición sine qua non para actuar obrando el mal o el bien, ya sea de manera consciente o más inconsciente. Bien y mal impactan de continuo en la vida individual y colectiva. Comunidades, estados del hombre afectan, por tanto, de manera global la existencia humana, y a pesar de esta factibilidad innegable de ambos, parece yacer en lo más recóndito del alma humana ancestral anhelo de la eliminación del mal y una positiva tendencia innata hacia el sumo bien, que históricamente se ha tratado de materializar mediante la búsqueda y conservación, utópica o no, de una sociedad perfecta, planificada minuciosamente, en la que reinaran supremamente la armonía y la bondad, de las cuales pudieran participar todos sus componentes societarios. En la más de las ocasiones, sin embargo, dichas ideologías han generado un sinnúmero de falsas ilusiones y degenerando luego con inusitada celeridad en algunos de los episodios más trágicos y dantescos de la azarosa y habitualmente poco edificante historia humana. El problema comienza ya al intentar determinar qué es lo que debe calificarse como malo per se, ya que un simple objeto cualquiera podría ser calificado como bueno o malo por una infinidad de atributos susceptibles de ser juzgados
positiva o negativamente. Ahora bien, el hombre puede experimentar el mal como algo previo y ajeno a sí mismo, lo que se ha dado en llamar mal de pena o de castigo, o como algo en lo que él mismo se reconoce mal de culpa. Por tanto, puede considerarse el problema del mal igualmente desde una doble vertiente: su génesis externa ligada a una concepción trágica del mal, o interna asociada a una visión ética o moral del mismo. De esta manera, el análisis del mal constituye todo un reto para la ratio humana y aún para la fe. Como trasfondo sigue estando vigente el interrogante que cuestiona si es posible luchar contra una amenaza cuyo origen y naturaleza constituyen un enigma y que, por ende, ignoramos en gran medida. La respuesta obvia sería que no, lo que obliga a repensar y afrontar una y otra vez el problema en toda su magnitud. Algunas hermenéuticas propuestas del mal han tratado de demostrar que el hombre habría evolucionado desde una concepción trágica del mal que se ve fielmente recogida sobre todo en la tragedia griega antigua, hacia una más reciente concepción del ethos del mal, que recoge también a la primera. Podría pensarse, no obstante, una tercera alternativa sintética a las dos anteriores, que opte por una posición que integra las concepciones trágica y ética. No serían en este caso excluyentes. Por tanto, ya sea que se exprese en términos filosóficos, teológicos o seculares, el concepto del mal representa un persistente obstáculo y un problema de difícil solución para tratar de justificar el vínculo del hombre con el mundo, con los demás hombres y con lo absurdo para el entendimiento. Para el entendimiento de aquel y su explicación última. Cuando males y catástrofes de cierto calado y nefastas consecuencias nos sobreviven y sobrevienen e impactan de súbito, una mezcla de desconcierto, recóndita angustia, torpe reacción y agitada reflexión nos lleva a cuestionar profundamente el sentido que tenemos de nosotros mismos y de la vida, del mal y de lo vulnerables que somos en realidad ante su presencia. El gran postulado enarbolado una y otra vez de que cuando han ocurrido en el mundo ha sido de conformidad con la razón, no es otra cosa, a poco que se examine, que confiar ciegamente en la providencia, aunque el hombre no puede acabar de entender o de asumir sumisamente sin más los insondables designios divinos. Pero una simple historia del pensamiento filosófico sobre el pertinaz problema del mal puede ofrecernos realmente una arquitectura argumental sólida para reflexionar
adecuadamente sobre el origen y las posibles soluciones o cataplasmas que se pudieran aplicar al mismo para eliminar o cuando menos reducir al mínimo sus nocivos efectos en el individuo y en las comunidades humanas. La historia se erige a partir de una confluencia de eventualidades, hecho que ocupó y preocupó a incontables e insignes pensadores de todas las épocas. No cabe duda, no obstante, de que la falta de discernimiento puede llegar a ser en ocasiones más peligrosa que la perversidad misma, por pérfida y ruin que ésta fuese. Y es que resulta cuanto menos curioso que con mayor frecuencia nos suele amenazar la egoísta resistencia a observar las consecuencias que tienen las acciones ordinarias realizadas irreflexivamente, que perniciosos deseos manifiestos de daño y destrucción, y pareciera además que se sigue manteniendo la tendencia, acaso perenne, por la idiosincrasia, miopía humana para con uno mismo, referida atinadamente en la Biblia, a detectar la paja en el ojo ajeno antes que percatarse del evidente peso de la viga en el propio. La presencia de esta primitiva clase de mal atribuible al ego pone en tela de juicio el análisis introspectivo de sus formas, especialmente de aquellas más triviales y sutiles. Por esa propia ceguera existe además la infundada creencia de que el mal ha permanecido inalterable a lo largo de sus innumerables apariciones a lo largo del ajetreado devenir humano. Cabe arguir, no obstante, que sus innumerables apariciones a lo largo del ajetreado devenir humano, cabe arguir, no obstante, que esto no es así y que esa sustancia maligna amorfa va mutando con el tiempo, sino en su esencia misma, al menos en su fenomenología. Puede decirse, por tanto, que nuestra comprensión del mal ha ido cambiando progresivamente a lo largo del tiempo, tanto en base al entendimiento que se ha tenido en cada época sobre el mismo, como por el hecho de tener que enfrentarnos a las incontables máscaras que el mal ha ido asumiendo. La consecuencia obvia que se sigue de este planteamiento es que los intentos de abarcar las infinitas formas que parece adoptar el mal en una sola definición corren el riesgo de ser patéticamente parciales o superficiales y así de fracasar estrepitosamente, tanto intelectualmente como en cuanto a su adecuación a la realidad. Muchos ejemplos representan formas del mal que puede adoptar, pero ninguna de estas representaciones parece agotar la ingente cantidad de máscaras que puede llegar a utilizar. El caso es que el extremo mal se hace manifiesto de repente, normalmente sin avisar a sus desprevenidas víctimas.
lo posible deviene realidad y la dura e inaprensible realidad asombrosamente pronto desemboca de nuevo en rutina. La sorpresa tiene fecha de caducidad pronta. La manera que tras el sobresalto inicial el hombre regresa a sus quehaceres diarios y la vida sigue, o al menos hasta el nuevo suceso o catástrofe, etc. Iniciemos pues nuestro recorrido por los enrevesados caminos del bien y el mal. Quedará por elucidar si se trata de dos caminos radicalmente diferentes o con destino opuesto, o de un camino solo por el que se puede transitar en direcciones contrarias en la era antigua, en la que según se va avanzando se van generando distintas concepciones dispares acerca del bien y del mal y de su posible origen y consecuencias para la vida del hombre. En todo caso, el pensamiento griego más antiguo sobre el mal no se constituía originalmente como una filosofía del mal, sino que se desarrolla partiendo de la evidencia primigenia de la existencia de los dioses, concebida como luz, y postula que la batalla se libra en el seno del ser, y ético, que se centra en la moral individual, aunque con mayor ahínco todavía en la organización política de la poleis y las reglas inmanentes de convivencia que permitan evitar el mal. Señalados anteriormente, se generan pues dos respuestas fundamentales a la cuestión sobre el origen del mal, aunque puede añadirse una tercera muy ligada a la propia muerte de Sócrates, la prosaica. El pensamiento prosaico del mal es aquel que concibe este mundo material como radicalmente malo, donde el cuerpo es la misma cárcel del alma, y el papel de la filosofía puede ayudar a la liberación del alma, pues lo corpóreo es algo absolutamente despreciable. Mucho antes ya de Platón, cuyo verdadero nombre al parecer era Aristócles, o de Sócrates, los mitos trágicos mostraban la decisiva presencia de la fortuna en el transcurso de la vida humana. El mal, Cacón, en primer lugar, debe provenir de la misma divinidad. De ahí el situado en lo limitado, el apeirón. Luego es atribuido a la expulsión del alma humana de un estado feliz para transformarse finalmente en un principio de ser que tiene su fuente en el corpóreo, de tal forma que la materia preexistente, sustrato del cosmos, ejerce su influencia sobre el alma humana. Así, el mal resulta ser, tras toda esta citada migración, un castigo. Junto con la explicación externa,
Se comienza a comprender posteriormente, por tanto, el mal como autocausado. Al situarlo en el interior del hombre, se observa pues un movimiento o desplazamiento de la culpa desde fuera hacia adentro, de manera que el mal, ya así una posibilidad inextricablemente ligada a la libertad humana. La ignorancia llega a ser culpa, de la cual el hombre puede liberarse mediante una vida virtuosa probada gracias a la providencia. El problema del mal se comprende entonces en la cultura griega a partir de la divinidad fuera del tiempo o a partir del hombre en el tiempo. Así, por ejemplo, en las tragedias de Esquilo, los protagonistas constituyen puros paradigmas de la vulnerabilidad de las decisiones morales al enfrentarse a un dilema sin solución o final feliz, ya que sea cual sea la decisión que adopten, ninguna está exenta de males y sin embargo han de elegir ineludiblemente una de ellas. En una de las obras de Esquilo, 525-456 a.C., Agamenón es obligado a elegir entre el sacrificio de su hija Ingenia, según el mandato de Artemis, o dejar que mueran todos los guerreros griegos por falta de viento, lo que impide la navegación a Troya, que ha de realizarse por mandato de Zeus, quien exige vengar el delito contra la hospitalidad griega cometido por el príncipe troyano París al raptar a Helena. Agamenón es libre para elegir una de las dos acciones, pero no para inhibirse. La liberación moral que se desarrolla en la conciencia de Agamenón brota de sus labios y la escuchamos en los versos poéticos. Grave destino lleva desobedecer, pero grave también si doy muerte a mi propia hija. La alegría de mi casa, manchando las manos de un padre con los chorros de sangre de la Virgen degollada junto al altar. ¿Qué alternativa está libre de males? Aquí hacemos una pausa y continuaremos en los versos de la tragedia que describen en detalles los sentimientos cambiantes del padre. Pausamos.